Bueno, y tenemos ya conexión con Ciudad de Guatemala. Allá está Frank La Rue, ex relator de libertad de expresión de Naciones Unidas. Actualmente es director jurídico en Fundamedios, Estados Unidos. Un gusto tenerte, Frank, en este primer programa, en este primer nuevo programa de YouTube que vamos a producir desde Fundamedios. Bienvenido. Y bueno, Frank, ha sido una semana trágica, un fin de semana en el cual se han dado varios hechos de violencia, dos masacres, dos tiroteos masivos, uno en Ohio, otro en Texas, en El Paso, Texas, y realmente esto está desbordado. Muchos dicen que es parte o consecuencia del discurso de odio propiciado por el mismo presidente Trump. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bienvenido. Gracias, César, por esta invitación a estar en este primer programa. Quisiera decir que es un gran honor y un gran privilegio para mí estar en esta apertura de este nuevo programa en YouTube que saca Fundamedios. Además del gusto que tengo en trabajar en Fundamedios Washington, ahora la utilización de este medio nuevo de comunicación será un aporte importante, creo yo, en la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación en nuestro continente. Y efectivamente empezamos en momentos muy trágicos y muy tristes. Estos actos de violencia, que además son actos de violencia realmente descabellados y masivos, 20 personas en San Antonio y posteriormente 6 personas más en Dayton, se vuelve pues un absurdo más. Vale la pena decir que aquí hay un debate permanente que ha existido en Estados Unidos sobre el tema del tráfico de armas y la venta ilegal de equipos bélicos que no pueden ser utilizados ni para el deporte, ni para la cacería, ni para otros medios que la gente pudiera calificar de legales y legítimos. Sin embargo, se venden constantemente porque se malinterpreta, creo yo, la segunda enmienda. La segunda enmienda, que era el derecho a portar armas, viene desde la Constitución original y era en función de que las milicias de cada estado pudieran defenderse ante el abuso de un poder tiránico. Pero por supuesto los tiempos cambian y efectivamente la segunda enmienda, el Second Amendment, es algo que debería ser modificado. Sí, Frank, al respecto, justamente los grupos que defienden el que la gente pueda portar armas, señala eso, que es el principio es que la gente puede defenderse del de un eventual gobierno opresivo y que teniendo armas eso desincentiva que haya un gobierno que quiera utilizar las armas contra la población. Claro, esto fue la justificación original, pero hay que recordar que históricamente esto fue un momento de la independencia, cuando las colonias, las 13 originales colonias, estaban independizando de la monarquía y lo que tenían eran milicias, ni siquiera tenían un ejército regular hasta que tuvieron a Washington unificando las milicias y posteriormente, después de declarar la independencia, volvieron a tener una estructura de milicias por estado. Entonces, la lógica que se tenía era la lógica de prevenir que la nueva república tuviera un dictador que se convirtiera de nuevo en un monarca como el que acababan de dejar en Inglaterra. La historia no es la misma. Es decir, hoy nadie piensa que se defiende la democracia frente a su propio gobierno con armas. Esto sucede en países donde hay conflicto armado interno, pero efectivamente no son democracias, es decir, no son países que podemos calificar de democracia, sino son países en proceso de descomposición, dictatoriales y fraccionados totalmente. De hecho, en Estados Unidos la democracia ha persistido por todos estos años, de 1776, y efectivamente no se puede hablar de la necesidad de milicias populares o de levantamientos de la población.
Me parece a mí que es más bien una excusa de los fabricantes de armas y de quienes comercian armas. Ahora, en el tema de libertad de expresión, que es Sí, justamente más el tema directo del nuestro. discurso del odio. ¿Qué papel juega? Exactamente. ¿Qué papel juega? Y yo sí creo que aquí hay un... Estados Unidos ha sido conocido como el país tal vez con el espectro más amplio de libertad de expresión. En la primera enmienda también dice que toda expresión es válida y no puede ser censurada ni por decisión política ni por ley. Entonces, Estados Unidos se precia de tener el espacio más amplio de libertad de expresión. Incluso una frase común que se usa en inglés es even offensive speech is freedom of speech or protected speech. Aún el discurso ofensivo puede ser parte del discurso protegido, te dicen. A mí me parece que es importante y que sí es cierto que Estados Unidos sentó las bases para una lucha mundial por la libertad de expresión. Y creo que era bueno tener esa apertura, especialmente cuando se trata de la libertad de expresión frente a quienes detentan un cargo público. En el gobierno central, en gobiernos locales o en estados federales, cualquiera que fuera la característica del país, el poder criticar a un funcionario o funcionaria y poder decirle sus verdades es una base fundamental de la democracia. Y muchos analistas piensan que con la independencia de Estados Unidos mantuvo la esclavitud hasta la guerra civil, hasta la época de Lincoln, y después mantuvo leyes discriminatorias. Y han habido muchos problemas. El voto de la mujer estuvo restringido también. De la misma Entonces, no población se negra, puede decir sí, de la misma población negra la hasta los misma años 60, población claro. negra sufrió discriminación. No se puede decir que Estados Unidos fue realmente una democracia perfecta desde el momento de declarar su independencia. Incluso los que declararon la independencia eran terratenientes y los ciudadanos eran personas blancas, propietarios de tierra. Y no era propietario de tierra, no era ciudadano. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que defendió al sistema de Estados Unidos? Yo siempre digo que hubo dos características de ese sistema que le permitieron evolucionar e ir progresivamente resolviendo sus problemas, incluso el de la discriminación e incluso el de la injusticia de solo tener terratenientes como ciudadanos. Y eran dos valores fundamentales. Uno, el de la libertad de expresión, y el segundo, el de la absoluta independencia y respeto a la justicia. Y con esos dos factores, el país evolucionó. No tuvo un modelo ideal, y esto es importante decirlo, es un modelo criticable, pero tuvieron las bases para dar la participación ciudadana que fuera criticando a sus funcionarios, criticando el sistema, criticando a sus instituciones o acudiendo a la justicia y con eso poder modificar las diferentes actitudes destructivas, corruptas o autoritarias. Es eso lo que uno debe defender en cualquier país, muchos más valores, pero dos fundamentales es esa libertad de expresión, libertad de pensamiento, de expresión, de asociación y el tema de la independencia, de justicia y el respeto hacia la justicia. En ese sentido, pero es cierto que permíteme una observación sobre lo que acabas de decir, y es justo a raíz de una lectura que estoy teniendo en este momento de un libro que se llama Cómo mueren las democracias, hecha por dos profesores de importantes universidades estadounidenses, pero ellos señalan justamente que si bien la libertad de expresión fue uno de los valores claves de la construcción de la democracia en Estados Unidos, porque hay que estar de acuerdo contigo en que esto fue una construcción, no es que nació perfecta y todavía sigue siendo imperfecta, pero ellos señalan que había un valor clave que se está perdiendo en estos últimos años, que es la contención. Ellos decían que básicamente el sistema político americano o estadounidense se basaba en una regla no escrita de contención frente al adversario, de no declarar al adversario enemigo y actuar como si fuera esto una guerra en la cual tienes que eliminar a ese enemigo. Pero eso al parecer se ha estado perdiendo, ¿no? Eso al parecer se ha estado perdiendo y la actual administración es el mejor ejemplo de eso. Ese es exactamente el punto al que yo quería llegar, porque la idea era de que el sistema estaba basado en pesos y contrapesos. La independencia de los tres poderes, por un lado, que se balanceaban perfectamente,
pero por otro lado, el contrapeso de la ciudadanía. Y ese es un poco el fenómeno de la contención que estos académicos que tú mencionas han resaltado. La ciudadanía era un punto de contención porque podían criticar a sus funcionarios. No eran una autoridad que se imponía, sino eran autoridades electas, criticables, cuestionables o incluso que podían ser llevados a la justicia con una demanda de parte de la ciudadanía. Esto es lo que les hizo crear un sistema distinto, más ágil y más fluido. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que se están cambiando las reglas del juego. Cuando se hablaba de discurso ofensivo, se hablaba ofensivo en el sentido de que yo puedo criticar ideas, las ideas de otra persona, de cualquier tipo, políticas, sociales, religiosas. Yo puedo criticar funcionarios y puedo decir mi opinión sobre ellos. Pero lo que no se permite es la incitación a odio por razones que no tienen que ver con su trabajo, la incitación al odio y a la violencia, a la agresión. Cuando se redacta, y aquí es donde la doctrina internacional de derechos humanos es un poco más rigurosa y más rígida que la forma en que se interpretó la primera enmienda en Estados Unidos, cuando se redacta el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, bueno, inicialmente desde la Declaración Universal se dejan con claridad los principios de que la libertad de expresión tiene limitaciones. La libertad de opinión y de pensamiento no. Son derechos absolutos. Yo puedo pensar lo que yo quiera y puedo tener dentro de mí las opiniones que yo quiera. Pero a la hora de expresarlas, la libertad de expresión sí tiene algunas limitaciones y dice básicamente esa limitación es el ejercicio del derecho de otros. Yo no puedo acusar a otros de un delito falsamente, por ejemplo. Eso es un delito de calumnia, de difamación. Yo no puedo insultar a otros y incitar algún tipo de violencia física o discriminación o psicológica o de otro tipo de marginación a otros, dice el artículo 20 del pacto, por razones de origen, nacionalidad o religión, de origen racial, nacionalidad o religión. Y por supuesto uno podría hoy en día, esto fue redactado en el 48, en el momento de la Declaración Universal y posteriormente desarrollados en el pacto, pero uno podría ampliarlo ahora a decir, igual se puede aplicar a cualquier tipo de grupo social al que se le discrimine violando sus derechos. Puede ser por género, puede ser por discapacidad, puede ser por opción sexual diferente. Y todas estas ataques constituyen una violación a la libertad de expresión. La libertad de expresión puede ser muy crítica y pueden ser críticas duras, pero nunca incitación a un tipo de violencia, sea sexual, discriminativa o personal o física. Frank, al respecto, sí, disculpa que te interrumpa, pero es clave hacer una distinción. Hay muchos que sostienen que una cosa es un discurso que justamente incita a la violencia, incita al odio, y otra cosa es un discurso que puede ser ofensivo, como bien decías tú hace un momento, o puede ser incluso calificado de discriminatorio, pero no necesariamente llama a la violencia o llama a acciones reñidas con la legalidad. ¿Hay diferenciación entre estas dos? ¿Tú también estás de acuerdo en que hay una diferenciación, aunque sutil, entre llamar a la violencia? Para mí hay una diferencia fundamental, y es que en Estados Unidos la interpretación que le dieron a la libertad de expresión conforme a la primera enmienda fue que el único discurso que es prohibido es el que incita a la violencia física en forma directa e inmediata. Tiene que ser inmediata. Si no incita a la violencia física directa e inmediata, entonces no puede ser de alguna forma sancionado ese discurso. Pero las palabras del artículo 20 del pacto son distintas. La palabra del pacto dice, y los términos aquí sí son importantes, dice, no, los estados deben prohibir, no necesariamente dice convertir en derecho penal, pueden prohibirse de diferentes formas.
por formas de prevención, educación, con otro tipo de sanciones económicas, etcétera. Dice, deben prohibir expresiones que inciten a la hostilidad, a la discriminación o la violencia. Y entonces hay tres términos: hostilidad, discriminación y violencia. La discriminación es un término fácil. La discriminación es quitarle derechos, el ejercicio de derechos a un grupo social por cualquier razón. De nuevo, puede ser racial, por origen económico, puede ser por género, pero la discriminación la entendemos fácilmente y la violencia también la entendemos fácilmente. El término más complejo es el de hostilidad. ¿Qué implica incitar a la hostilidad? Y yo siempre dije que la hostilidad es la forma de violencia no física, digamos, la violencia psicológica, la violencia emocional. Sí es el discurso del bullying, por ejemplo, en las escuelas, que estamos tratando de prevenir porque le hace mucho daño a un niño. Entonces, que en una escuela un niño lo arrinconen porque es obeso y porque está sobrepeso y que se burlen de él, le puede causar efectivamente traumas que le afectarán a toda su vida. Bueno, eso en el contexto social es un discurso de hostilidad que no podemos permitir. Y en ese sentido, en Europa, y más ahora que hay un resurgir de los movimientos de derecha racistas en el continente, y especialmente movimientos neonazis, empiezan a regular un poco más este tipo de contenido. Y yo creo que sí es válido el regular. Con el discurso del odio, yo hice como relator un informe que hablaba de las varias características que sí se deben de tener claras para declarar algo discurso del odio. La primera y la más importante es que es un discurso donde haya una intencionalidad de hacer daño, el dolo, digamos, el intent, como dicen en inglés. Lo segundo es que haya un daño concreto que se produzca. Lo tercero es que ese daño sea inminente, relativamente, o sea, no sea una cosa abstracta, genérica, dentro de 100 años. Lo tercero es que el contexto sea propicio a eso. Y lo último, eso es lo cuarto, y lo quinto es qué tanto se difunde ese mensaje. O sea, que no es un mensaje personal en que yo insulto a alguien a título personal, sino es un mensaje que yo logro difundir a cierto público para que tenga ese impacto que estoy buscando. Claro, entonces, hay el tema, sí, justamente con este último tema, ahí se complica la cuestión un poco con el mundo de las redes sociales. Justamente leí hace unos minutos un artículo en el cual decían que por lo menos 3 atacantes, el de Nueva Zelanda, un atacante en Alemania y el de El Paso, Texas, habían difundido manifiestos racistas a través de un grupo de chat, un grupo de redes sociales cuya característica es ser de ultraderecha, pero que finalmente es un grupo, son grupos, foros en Internet cerrados, pero ¿qué grado de difusión tienen esos foros? Es muy interesante esta última característica, Frank. Podrán ser, estoy de acuerdo contigo, César, porque podrán ser foros cerrados, pero se retroalimentan ese racismo y se agravan. Porque aquí donde también la libertad de expresión y las libertades fundamentales en general deben ser interpretadas en el contexto de toda la estructuración y conceptualización de los derechos humanos. El artículo 4, por ejemplo, de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, dice que debe ser prohibido, debe ser inválido toda expresión de mensajes que planteen superioridad de una raza sobre otra, cualquiera que ésta sea. Esto es importante porque ahí es donde compaginamos ese contexto de documentos de derechos humanos, documentos internacionales y convenios internacionales. Si el convenio internacional contra la discriminación nos está planteando claramente, quienes hablan de la superioridad blanca, de la raza aria dirigiendo el mundo, están violando esta convención y por consiguiente sí entran entre la categoría del artículo 20 de los derechos civiles y políticos, discurso del odio. Frank del Pomodoro ya nos dio
la señal. Este tema es realmente apasionante, vamos a seguir conversándolo. Y bueno, así concluimos este primer programa de La Regla del Pomodoro. Espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido, tanto como yo. Realmente tener a un personaje como Frank LaRue es muy, que digamos, muy enriquecedor. Eh, Les digo que el segundo programa de las reglas del Pomodoro va a ser igual con Frank. Hemos dividido la conversación con Frank en dos partes, así que les invitamos a que escuchen la segunda parte de esta entrevista en la próxima regla del Pomodoro. Un fuerte abrazo a todos y todas. No procrastinen, por favor. La regla del Pomodoro.